Los pasos en la azotea. En una vecindad del centro de Guadalajara, los vecinos hablaban de ruidos extraños en la azotea. Decían que, en la madrugada, se escuchaban pasos pesados caminando de un lado a otro, pero cuando subían a revisar, no había nadie. Un joven que recién se mudaba no creyó en las historias. Una noche, mientras descansaba en su cuarto, escuchó claramente los pasos sobre su techo. Pensando que era un ladrón, subió con una linterna, pero no encontró a nadie. Justo cuando iba a bajar, sintió una corriente helada a su lado. Luego, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez, justo detrás de él. Encendió la linterna rápidamente, pero no había nada. El joven se apresuró a bajar, pero antes de entrar a su cuarto, sintió que alguien respiraba detrás de él. Se quedó congelado, y en el reflejo de la ventana, vio una sombra alta de pie, justo en el borde de la azotea. Corrió a su habitación y se encerró. Al día siguiente, los vecinos le contaron la verdad. Hace años, un hombre vivía aquí y siempre subía a la azotea a caminar. Una noche resbaló y cayó al vacío, desde entonces, sus pasos siguen sonando, como si aún estuviera ahí. Desde ese día, el joven jamás volvió a subir a la azotea después de la medianoche. Pero cada noche, al apagar la luz, los pasos volvían, cada vez más cerca de su ventana. La niña del pasillo. En una vecindad antigua, los niños no jugaban después del anochecer. No porque sus padres no los dejaran, sino porque decían que, al caer la noche, una niña desconocida aparecía en el pasillo. Una familia nueva llegó a la vecindad y, sin saber la historia, dejaron que su hijo jugara fuera hasta tarde. Pasadas las 9 de la noche, el niño entró corriendo, pálido y asustado. «Mamá, una niña me habló», dijo jadeando. Quería que la siguiera. Cuando le preguntaron cómo era, describió a una niña con un vestido blanco y el cabello largo y desordenado. Su madre preguntó a los vecinos si alguien tenía una hija así, pero la respuesta la dejó sin palabras. «Esa niña no es de aquí. La gente dice que se aparece en el pasillo buscando con quién jugar, pero quien la sigue, no vuelve a ser el mismo». Esa misma noche, la madre dejó una vela encendida en la ventana. En la madrugada, despertó por un ruido en el pasillo. Se levantó lentamente y se asomó. Ahí, bajo la luz de la vela, estaba la niña. No tenía ojos, solo 2 sombras profundas en su rostro. La mujer se quedó paralizada, viendo cómo la figura giraba lentamente la cabeza hacia ella. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y cerró la cortina de golpe. Al amanecer, preguntó de nuevo a los vecinos, y una anciana le contó la verdad. Esa niña vivió aquí hace décadas. Desapareció una noche y nunca la encontraron. Dicen que sigue buscando su casa, y a su familia. Desde entonces, cada noche, la familia cerraba bien puertas y ventanas, por miedo a que la niña volviera a buscarlos. Los pasos en la azotea. En una vecindad del centro de Guadalajara, los vecinos hablaban de ruidos extraños en la azotea. Decían que, en la madrugada, se escuchaban pasos pesados caminando de un lado a otro, pero cuando subían a revisar, no había nadie. Un joven que recién se mudaba no creyó en las historias. Una noche, mientras descansaba en su cuarto, escuchó claramente los pasos sobre su techo. Pensando que era un ladrón, subió con una linterna, pero no encontró a nadie. Justo cuando iba a bajar, sintió una corriente helada a su lado. Luego, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez, justo detrás de él. Encendió la linterna rápidamente, pero no había nada. El joven se apresuró a bajar, pero antes de entrar a su cuarto, sintió que alguien respiraba detrás de él. Se quedó congelado, y en el reflejo de la ventana, vio una sombra alta de pie, justo en el borde de la azotea. Corrió a su habitación y se encerró. Al día siguiente, los vecinos le contaron la verdad. Hace años, un hombre vivía aquí y siempre subía a la azotea a caminar. Una noche resbaló y cayó al vacío, desde entonces, sus pasos siguen sonando, como si aún estuviera ahí. Desde ese día, el joven jamás volvió a subir a la azotea después de la medianoche. Pero cada noche, al apagar la luz, los pasos volvían, cada vez más cerca de su ventana. El paciente de la habitación 103.
En un hospital antiguo de Guadalajara, había una habitación que casi nunca se usaba, la 103. Las enfermeras evitaban asignarla a los pacientes porque, según contaban, quien dormía ahí no pasaba una noche tranquila. Una noche, un joven ingresó con fiebre muy alta y, al no haber más camas, lo llevaron a la 103. La enfermera de turno revisaba su estado cada pocas horas, pero todo parecía normal. Cerca de las 3 de la mañana, el joven comenzó a gritar. Cuando la enfermera entró corriendo, lo encontró pálido y temblando. «Alguien estuvo aquí», susurró con la voz entrecortada. Se sentó en mi cama y me susurró al oído, decía que quería que me quedara con él. La enfermera sintió un escalofrío y le preguntó si lo había visto. No, pero sentí su respiración en mi oído. Sin decir nada, lo cambiaron de habitación. Pero lo más aterrador ocurrió después. Cuando la enfermera regresó a la 103 para recoger sus cosas, sintió que alguien la miraba. Giró lentamente y vio una marca en la sábana, la hendidura de un cuerpo, como si alguien aún estuviera acostado ahí. Desde entonces, la habitación 103 quedó cerrada, y en los registros del hospital había un detalle inquietante: hacía muchos años, un hombre había fallecido en esa cama, y nadie estuvo con él en sus últimos momentos.